Bienvenidos a Plural, nuestro habitual programa de los martes de análisis, de reflexión, de ver un poquito qué es lo que sucede en el mundo, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra provincia, con las cuestiones políticas, financieras, económicas. Y como estamos acostumbrados, empezamos a veces con lo que sucede en el resto del mundo, a veces un poco más lejos, un poco más cerca ahora en este caso. Vamos a tratar la situación en Latinoamérica. Bienvenido a la mesa, Hugo. Gracias, Raúl. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Latinoamérica, que no es nuevo. A veces cuesta, ¿no? Para los que tenemos algunos añitos, ver cómo indefectiblemente se vuelven a repetir los mismos acontecimientos con las mismas características y casi de las mismas maneras. Cambian los actores nada más. Cambian los actores, pero es como que en definitiva no terminamos de aprender la lección. Y cuando digo no terminamos de aprender la lección, no me refiero solamente a Argentina, ¿no? Me refiero a Latinoamérica en su conjunto y más allá de Latinoamérica a algunos otros países europeos a los cuales le pasó lo mismo. ¿De qué estoy hablando? Arranquemos, vamos un poquito para atrás, nosotros ya lo habíamos hablado en alguno que otro programa. Termina la Segunda Guerra Mundial y todos los países que habían sido aliados en contra de Alemania, más de 45 o 46 países, se reúnen en Bretton Woods, en Estados Unidos, para celebrar un acuerdo. Ese acuerdo de posguerra estaba destinado, primero, a encontrar un equilibrio en la economía mundial, que había quedado devastada después de la Segunda Guerra Mundial, a proveer elementos y herramientas para ayudar a los países más necesitados, los que habían quedado más destruidos, y tratar de lograr que lo que había originado la Segunda Guerra Mundial y la Primera también, los detonantes que habían incidido en estas dos guerras, que fueron quiebres financieros muy fuertes. No te olvides que en el año 1929 quiebra la bolsa en New York y genera una caída mundial de acciones y una quiebra que fue histórica. Impacto en cadena, sí. Y que se terminó denominando en Estados Unidos como la Gran Depresión. Producto de esas crisis económicas, el mundo empieza a entrar en una etapa beligerante y bueno, todo se termina desarrollando después en el escenario de la Segunda Guerra. Así que, de alguna manera, esta reunión de países aliados en Bretton Woods estaba tratando de allanar el camino de soluciones efectivas, aplicables en el mundo, después de la guerra, para recuperar aquellos países que habían quedado devastados y para encontrar de alguna manera herramientas que lograsen evitar otra conflagración mundial parecida a la que había ocurrido. En ese momento había muchos intereses en juego. La gente que nos está viendo del otro lado tiene que entender, imagínense, más de 49 países juntos en un mismo lugar, cada uno tironeando desde su lado. Estados Unidos, que se salió con la suya porque el objetivo número uno de Estados Unidos era que el dólar quede establecido como moneda de intercambio mundial. En ese momento estaba absolutamente vigente un economista del cual mucha gente habrá oído hablar, John Maynard Keynes, el keynesianismo. Él quería que se cree un banco mundial, un banco que de alguna manera emitiera una moneda mundial y no que sea el dólar la moneda de intercambio. Así que había muchos intereses en pugna. Pero dejando de lado esto, yo quería ir a esa fecha porque en el 44, en esta reunión de Bretton Woods, sale escrito en papel lo que en diciembre del año siguiente, 45, sería el Fondo Monetario Internacional. FMI, Fondo Monetario Internacional. Un fondo que, como lo inician y de alguna manera adelantan sus siglas, estaba destinado a encontrar un equilibrio monetario, Fondo Monetario Internacional. Un equilibrio monetario, un equilibrio de divisas entre las distintas divisas del mundo. Se iba a utilizar el dólar como moneda de referencia y todos los países que de alguna manera habían firmado en Bretton Woods tenían que financiar el Fondo Monetario Internacional para hacer un fondo anticíclico que iba a servir para ayudar a los países necesitados, pero también para que de alguna manera el fondo estuviese como una suerte de organismo vigilante junto al Banco Mundial, otra entidad creada en Bretton Woods, y tratar de lograr un cierto equilibrio en el mundo. Bueno, ocurrió todo lo contrario. Estaban para ayudar. Estaban para ayudar. Pasaron los años
si bien el Fondo Monetario al principio empieza a cumplir con su finalidad, hay que ser claros, a partir de la década del 70, el Fondo Monetario empieza a ponerse claramente al servicio de las potencias de esos 49 países que habían firmado el primer acuerdo de Bretton Woods, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Digamos, de alguna manera, claramente el rol de Estados Unidos en ese juego empieza a prevalecer. Y el Fondo Monetario, y esto es lo que quiero decir antes de presentar lo que vamos a estar compartiendo, queda establecido ya sin ningún tipo de tapujos y hasta nuestros días, en un organismo que está al servicio del esquema financiero de los Estados Unidos. Habría que quitarle la sigla, habría que quitarle la I. Ya no es internacional. El Fondo Monetario es un fondo que está al servicio ni siquiera de los intereses de Estados Unidos como país, sino de los intereses del esquema financiero que maneja los Estados Unidos. Se ha convertido en una herramienta que ha sido muy cuestionada en el mundo entero, porque cada vez que el Fondo Monetario ha dicho que no iba a sobrevenir una crisis, esa crisis sobrevino, y no solamente en países latinoamericanos como la República Argentina, sino, por ejemplo, en la última gran crisis que tuvo el mundo, que fue en el año 2007, en la crisis famosa de la subprime que estalló en Estados Unidos, cuando le piden al fondo que haga un reglamento, el fondo dijo que no había manera de que ese tema de las hipotecas terminase generando una crisis, y terminó generando una crisis la más fuerte de los últimos años. El Fondo Monetario se ha equivocado en un sinnúmero de ocasiones, ha emitido investigaciones, informes, que son la manera en que se comunica el fondo, que han sido absolutamente inexactos, que han llevado a que la mayoría de los países que han aplicado las políticas y las recomendaciones del fondo le haya ido peor de lo que estaban antes de hacerlo. Entonces queda claro que el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en una herramienta absolutamente distorsionada de la que le dio origen al servicio del esquema financiero internacional. Y que en lugar de ayudar perjudica a los países. Y que en lugar de ayudar perjudica a los países. Se ha demostrado que ha financiado los golpes militares aquí en la República Argentina. O sea, tiene un montón de, yo diría, cuestiones y de cuestionamientos que claramente desvirtúan totalmente lo que es el Fondo Monetario. Esto lo sabemos los argentinos y lo saben otros países latinoamericanos. Pero es aquí que hoy tenemos la región incendiada de nuevo. Tenemos a Perú con el presidente cerrando el Congreso y con una fuerte crisis económica, otra vez endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos a Ecuador, que ha declarado el estado de emergencia y que tiene a la gente en la calle, junto con el ejército, en un problema gigantesco. Hoy tuvo que trasladar la capital. Hoy se tuvo que trasladar la capital, exactamente. Tenemos a Brasil, que está fuertemente hackeado por las políticas del fondo. Ya venía hackeado con Temer y ahora sigue con Bolsonaro. ¿Y qué decir de nuestro país, la República Argentina, que de la mano de Macri volvimos a golpear las puertas del fondo? Entonces, para no hacer tan larga esta introducción, a mí me gustaría compartir con usted, hemos seleccionado 2 videos muy cortitos, pero que son muy interesantes, que son explicativos de una manera didáctica, como para que usted vea que este tema que yo estoy compartiendo hoy aquí en esta primera columna del Plural con usted, es un tema que se ha instalado en el mundo entero. Por eso, ir al fondo, bajo ningún punto de vista es, como dijo Macri en su momento, es casi un festival. O sea, cuando Macri fue a Estados Unidos y bailó con Christine Lagarde y dijo que los argentinos nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde, claramente nos estaba mintiendo. Cada vez que alguien ingresa en las políticas del fondo, termina con una crisis aún peor, porque el fondo impone condicionalidades que son imposibles de cumplir para que se pueda pagar la deuda, y porque además de esas condicionalidades, y usted lo va a ver en los videos, hay intereses generados, creados alrededor de las políticas del fondo para que sigan ganando los grandes bancos el esquema financiero internacional. Claro. Vamos al primer video. El primer video, una periodista en tono muy irónico y jocoso, le va mostrando a usted lo que está pasando actualmente en Ecuador, diciéndole qué creían que podía pasar si uno acuerda con el Fondo Monetario. Primer video entonces de esta columna de hoy de Plural. ¿Quién podría imaginarse que el paquetazo de medidas aprobado por el gobierno de Lenín Moreno iba a ser recibido con masivas protestas en Ecuador, con el magnífico resultado que han dado históricamente las intervenciones del FMI en el mundo y en Latinoamérica en particular?
El Fondo Monetario Internacional anunció la aprobación de un préstamo de unos 4.200 millones de dólares para Ecuador en marzo. Ese crédito es solo una parte de un crédito mayor que supera los 10.000 millones de dólares e involucra a otros entes financieros. ¿Cómo se justificó la necesidad de ese préstamo y de los recortes que siempre lo acompañan? Pues como ya es norma en todo mandatario que haya llegado al poder después de la ola populista de la década pasada, culpando al predecesor. Ya saben, la pesada herencia. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Pero como siempre pasa con el FMI, una cosa es el préstamo y otras las condiciones. El organismo desembarcó en Ecuador cargado de eufemismos, rápidamente replicados por el gobierno. Eufemismos que siempre es mejor pasar por un traductor para aclararse. Armonización de salarios en el sector público, es decir, rebaja del 20% del sueldo para los nuevos contratos ocasionales. Reforma laboral para adaptarse a las condiciones del mercado, es decir, eliminación o privatización de organismos públicos y continuar con la ola de despidos de funcionarios. Actualización de tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas, es decir, aumento de las tarifas de servicios. Optimización de los subsidios a los combustibles, es decir, eliminación de los subsidios y aumento del precio del 29% en gasolina y 123% en diésel. Todo, claro está, para que los ciudadanos tengan más trabajos, más emprendimientos y mejores oportunidades. En el gobierno y en la mayoría de medios ecuatorianos parecen muy sorprendidos de que miles de ecuatorianos no den saltitos de alegría por tener que empezar a pagar el doble por servicios básicos, ver reducidas sus vacaciones a la mitad o entregar mensualmente un día de su salario. Así que ante las protestas masivas reaccionaron hablando de insurrección, golpe de Estado o directamente culparon a los manifestantes por ser reprimidos. De esta manera irresponsable, los manifestantes desafiaban a los elementos de la Unidad Antimotines de la Policía Nacional. No faltaron ni siquiera algunos que aprovecharon el momento para sacar a relucir su xenofobia, acusando a los migrantes venezolanos de estar detrás de los saqueos. Del anuncio de la ministra de Interior de que todo estaba en calma en el país, se pasó a la suspensión de clases y decreto de estado de excepción en un abrir y cerrar de ojos. Durante 60 días, el presidente podrá desviar fondos públicos, cerrar aeropuertos y fronteras e imponer censura previa a la información presentada en los medios. Aunque visto lo visto, no creo que vaya a tener que aplicar mucho esta última medida, la verdad. Y detrás de los transportistas que han plegado a la paralización de actividades en todo el país está una dirigencia que en algunos casos permanece desde hace décadas encabezando las acciones de protesta. Dirigentes que se han rozado con la política y han hecho de las protestas su modo de subsistencia. A fin de sincerar la economía nacional agredida por el más grande latrocinio de la historia, cuyos autores quieren pescar a río revuelto con afanes golpistas. Mientras tanto, organismos como la OEA y los grandes medios internacionales, muy activos en otros casos, pasaban de puntillas por los sucesos que estremecen al país y ni siquiera las imágenes de policías golpeando y gaseando periodistas supusieron mayor comentario. Desde 2005 no se decretaba el estado de excepción en Ecuador, cuando lo impuso el coronel Lucio Gutiérrez, quien terminó derrocado por una insurrección popular. De hecho, desde la década de 1990, el único en terminar un mandato presidencial completo fue Rafael Correa. En su caso, 3. Cada vez que el FMI intervino de una u otra manera en el Ecuador, el resultado fueron turbulencias económicas y sociales con consecuencias desastrosas para la gente de a pie. Y como dice la famosa frase, es una locura, por no decir otra palabra, repetir lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Mucha ironía, ¿no? Para ironía. explicar el contexto. Ahí lo estaba diciendo la periodista, ¿no? Una locura seguir repitiendo. Einstein decía que si uno sigue repitiendo exactamente los mismos errores, es estúpido creer que va a obtener un resultado diferente. Claro. Bueno, Latinoamérica sigue repitiendo los errores. Ahí está viendo usted lo que le pasó a Ecuador, pero no está lejos de Ecuador lo que le está pasando a Perú, lo que le puede pasar a Brasil o lo que le está pasando aquí en la República Argentina. Vamos a explicarle también con otro video, de manera también muy sintética y muy clara, cómo funciona el Fondo Monetario. Usted ahora lo va a escuchar a un periodista alemán especializado en temas financieros, se llama Ernst Wolf. Es un periodista de 70 años que conoce muchísimo de temas financieros, está en un programa que se hace en Europa
y está explicando junto con otros economistas cómo funciona la troika. Él le llama la troika porque une al Fondo Monetario Internacional en Europa, al Banco Central Europeo y los bancos locales. 3, por de ahí troika. Y cuenta cómo opera este esquema financiero cada vez que otorgan un crédito y cómo a cambio de ese crédito obtienen sus beneficios para que uno termine de entender, porque mucha gente dice, che, pero ¿por qué nos siguen prestando si saben que no tenemos posibilidad de devolver? Por lo que usted va a ver ahora. Pero esto es imposible que ocurra si no hay complicidad del sector político, claro, del gobierno local de un país, que es el que entra en connivencia con estos esquemas y los llama, y obviamente, como dijo Macri en su momento, fuimos nuevamente al fondo, a los argentinos les va a caer bien Lagarde, se van a terminar enamorando, pusieron todo el aparato mediático argentino para que los argentinos crean que esta vez el fondo era bueno, que el lobo se había convertido en Caperucita Roja. Vamos a escuchar qué dice Ernst Hover. Podemos ver que todo lo que hace la troika es crear las mejores condiciones para los bancos y llevarse el dinero de la gente común y corriente. Pero los mecanismos con los cuales ellos hacen esto no son tan fáciles de entender, y a la gente todo el tiempo le meten en la cabeza que ellos están llevando a cabo programas de ayudas sociales. Si usted me da 3 minutos, yo se lo explico. Sí, claro. Para entender cómo funciona la troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario, y supongamos que la construcción de este edificio cuesta $100.000. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta $100.000 y que solo tienen 50.000. Entonces les pide prestado los otros 50.000. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice, vamos a arreglar esto entre nosotros, pero primero nos metemos $25.000 en el bolsillo cada uno. Después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará $150.000. En el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica, ya que no entienden sobre economía, y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio, así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente. Después va el director de la compañía constructora junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan $50.000 más, y el banco les dice, no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante, ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la troika, y la troika no les rechaza nada. Por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición, vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones, y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora y les dicen, aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce, pero desde hoy, ahí mismo, ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios. La segunda condición, vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo, una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes, pero ahora, ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs. ¿Y qué pasa después? Les explican la tercera condición. Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las 3 condiciones. Lo siguiente que hace la troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas 3 cosas, para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces, ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera, espacio a un banco extranjero y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo, y el banco del pueblo en 3 meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde, como es obvio, el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende, digamos, pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros, por supuesto, dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia, esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense.
y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna, y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto, dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua, del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita, y de repente ven que el pozo está cerrado, pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la Troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. Pero yo a esto le llamo fascismo neoliberal. Bueno, describe ahí la estafa que sufrimos los pueblos, sobre todo latinoamericanos. Los pueblos latinoamericanos, pero lo sufrió Grecia, lo sufrió Portugal. O sea que está claro que este es el modus operandi del Fondo Monetario Internacional. Está claro que requiere de connivencia, o sea, de actores políticos locales del país, que son los que les abren las puertas. Y está más que claro, más que nunca, que todos los postulados que habían dicho de que ahora el Fondo Monetario Internacional, después de haber metido la pata tantas veces, está queriendo recomponer su imagen y entonces le va a dar una ayuda a Argentina que históricamente está más que a la vista, lo estamos sufriendo, de que nada de eso es cierto y de que el fondo sigue cumpliendo con sus cometidos, que no son otros que operar para el poder financiero internacional, sobre todo para los Estados Unidos, para introducir sus empresas, para introducir sus intereses y para condicionar a los gobiernos locales. Lo que está pasando en Ecuador también. Lo que está estallando directamente en Ecuador ya ha estallado, en Perú está muy cerca de estallar, Brasil está, yo diría, llegando al límite, y bueno, nosotros no estamos muy lejos en Argentina. Bueno, Hugo, muy interesante los análisis, los temas, siempre nos quedamos sin tiempo, siempre nos condiciona y bueno, nos volvemos a ver el próximo martes con vos, con algunos otros temas de geopolítica en realidad. Bárbaro. Nosotros volvemos después del corte. Bueno, segundo bloque de Plural, en este espacio solemos tratar, abordar algunos temas que tienen, que aborda el gobierno como servicios para la comunidad. En este caso justamente se trata de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. Hablamos con su responsable, con Miriam Duarte, para saber dónde trabaja, cómo trabaja, cuáles son los casos de violencia que afectan a Misiones, a la población, y conocer la respuesta que da el Estado en ese sentido. Preguntábamos justamente a la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Miriam Duarte, cómo trabaja la emergencia en violencia el gobierno provincial. Cuando se me ofreció, digamos, esta oportunidad de estar en un lugar que es clave, digamos, para trabajar por lo menos la emergencia en violencia, esto me dio también a su vez la oportunidad de conocer y de trabajar de manera directa con muchas áreas. Por ejemplo, yo desconocía la existencia del Gabinete Psicológico Interdisciplinario del Consejo General de Educación, con el que desde el primer momento que manifesté una problemática que se había dado en una escuela, me pusieron en contacto con ellos, trabajamos intensamente, llevamos adelante nuevos protocolos para las escuelas, para la elevación de denuncias, más que nada para proteger a los docentes en los lugares donde están trabajando. Y el nivel de articulación que pudimos tener afortunadamente con la policía de la provincia hizo, bueno, también con el área de acceso a la justicia del Poder Judicial, nos permitió dinamizar muchísimas cosas. Creo que se trata más que nada de una mirada sistémica, ¿no? Ver un problema no solamente como un hecho en sí mismo, sino con todas las áreas que pueden intervenir o que deberían intervenir. Bueno, afortunadamente a través de lo que fue el Foro de Políticas Públicas los contactos estaban establecidos y pudimos empezar a trabajar rápidamente. Y lo que me sorprendió gratamente, y puedo decirlo con mucha alegría y con mucho orgullo, es que encuentro en todos esos organismos a gente realmente con muchísimo compromiso, con muchísima dedicación y con un perfil muy bajo, que bueno, afortunadamente nos encontramos en una instancia de trabajo en la que nos podemos colaborar mutuamente y bueno, ir mejorando nuestros niveles de rendimiento también como funcionarios. Bueno, tratábamos de abordar, de entender estos trabajos que se hacen desde el Estado, sobre todo, para tratar de mitigar los casos de violencia. 137 mujeres mueren por día en el mundo a causa de lo que se denomina violencia familiar,
en manos de parejas, exparejas o algún miembro de la familia. Si se invierten los números, solamente el 5% de las muertes dentro de los hogares por violencia familiar la sufren los hombres, y el resto es los números que daba recién, el resto la padecen tanto mujeres adultas como niñas. Esa es parte de la problemática que tenemos, que Misiones no está ajena. Le preguntábamos también cuáles son las líneas de trabajo que tiene el Estado para mitigar estos casos. Hay muchas cosas que hacemos y que no se pueden mostrar, pero me parece muy importante destacar que en una etapa de muchas limitaciones y carencias económicas, la verdad que hemos tenido total apoyo para poder avanzar en la mejoría de las políticas que vamos desarrollando o implementando en la provincia. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el apoyo en términos de tener un lugar agradable, que es como se llama esto, relaciones con la comunidad, de encontrarnos con una comunidad que se sienta cómoda, bien recibida y bien tratada. Tomamos la determinación de que acá no sale nadie sin una respuesta, a nadie se le responde acá no es. Se salen con una respuesta y con una articulación con el organismo que corresponda, por un lado. Pero bueno, hemos planteado la propuesta ya al ingresar el año pasado a este lugar, la necesidad de cambiar el equipamiento, la línea 137, poner equipos específicos para un uso intensivo. Hemos recibido el aporte económico que nos permitió comprar esos equipos. Hemos puesto en marcha la Casa Refugio, que está funcionando de manera impecable y que la verdad que me parece muy importante destacar, porque estamos hablando de una priorización del destino de los fondos públicos que realmente, puedo decirlo porque estoy acá y porque soy la que hago los pedidos y la que firmo los papeles, pero que además recibo respuesta, marca, digamos, una línea de trabajo del Estado provincial que me parece que hay que reconocer. No podemos mostrar lo que pasa en la Casa Refugio, cómo se trabaja ahí, pero la verdad es que estamos teniendo una institución de primera categoría, con todos los servicios cubiertos, como lo ordena la ley, con el acompañamiento psicológico, con el tratamiento médico, bueno, con obviamente alimentación, vestimenta, todo lo que corresponde a las mujeres y los niños que están alojados ahí. Y me parece que bueno, es una cosa que, en primer lugar, me parece importante, que hasta hace poco tiempo era una problemática al tope de la agenda del movimiento de mujeres, el reclamo de los refugios, y en este momento le estamos dando respuesta en el día a las mujeres que están en esa situación, y la verdad es que esto no sería posible sin el apoyo y el aporte específico, la decisión política de priorizar estos servicios, ¿no? Bueno, la línea 37 o la Secretaría de Relaciones con la Comunidad no está elaborando todavía, no elabora estadísticas. Las estadísticas que manejan o de los datos con los que cuentan son los que manejan las organizaciones sociales que trabajan también esta problemática. De todas maneras, nos explicaba la subsecretaria que ahora, a partir del observatorio, esperan tener datos que les ayude a poder prevenir algunas situaciones de violencia dentro del hogar. Pero para conocer estos temas preguntábamos también cómo trabajan, al no haber datos, para prevenir estas situaciones. En el caso específico de la línea 137 no produce estadísticas, no elaboramos estadísticas. Ahora, a partir de la creación del Observatorio de Violencias, que considero una iniciativa realmente extraordinaria, sumamente necesaria, el Estado nacional como los estados provinciales estamos obligados, digamos, a tener estadísticas con respecto a violencias que no hay en ningún lugar. En Latinoamérica no hay iniciativas que provengan de los estados. En la mayoría de los casos, las estadísticas que se producen provienen de las organizaciones sociales que trabajan la temática. De hecho, en Argentina se empezó a abordar con más seriedad la problemática de la violencia a partir de las estadísticas producidas por la ONG Casa del Encuentro, que lo que hace es trabajar en función de los casos que salen mediatizados, pero ahí vos tenés una cantidad enorme de casos que no llegan a la mediatización.
En este momento se está recopilando y se va a empezar a recopilar de manera sistemática en el observatorio lo que es de manera mensual toda la información que ingresa por distintas vías. La línea 137 no implica denuncia, en muchos casos es solamente consulta y no se llega a la denuncia, en muchos casos sí. Pero además tenemos denuncias que entran vía policía, vía juzgados de paz, vía juzgados de instrucción, hay muchas fuentes, digamos, entonces realmente las llamadas a la 137 no son representativas de ese universo. Por eso va a ser tan importante la información que pueda aportarnos el observatorio cuando esté en funcionamiento, porque vamos a poder tener un mapa mucho más claro de cuál es la situación en la que estamos. Yo insisto además en que si bien los números de violencia en la provincia de Misiones siguen siendo muy altos, quienes venimos militando estos temas hace muchos años sabemos que hasta hace no tanto tiempo muchos casos de accidentes domésticos o de suicidios que quedaban caratulados así correspondían a situaciones de altísima violencia que habían terminado en femicidios y que no quedaban registrados. Así que teniendo en cuenta la multiplicidad de políticas públicas que viene sostenidamente llevando adelante el Estado misionero, creemos que habría que trabajar sobre estos otros conceptos también en otras provincias, porque en muchos casos yo descreo mucho de esos números, justamente porque ningún estado lleva estadísticas y porque muchos casos quedan desdibujados, digamos, ¿no?, frente a estas otras carátulas posibles. El patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre tiene o cree tener la supremacía por sobre la mujer. Y a partir de esa creencia la relega, la desplaza, la somete. Para la sociología se trata de una organización social primitiva donde esa autoridad es ejercida por el varón como si fuera una suerte de jefe. En otras palabras, el patriarcado es un sistema en el que los varones dominan, oprimen, someten y naturalizan también la violencia. Hago esta introducción porque en la extensa entrevista que tuvimos con Miriam Duarte, también quisimos abordar, sin responsabilizar a las mujeres, también quisimos abordar la responsabilidad que tiene la mujer dentro del hogar para justificar o para fomentar también situaciones de violencia. Esto nos decía. Ya desde la familia las mujeres estamos asignadas a los roles de cuidado, a los roles de crianza. La crianza no es compartida todavía y creo que eso es uno de los grandes déficits sociales que tenemos. La crianza debe ser compartida, el mismo nivel de responsabilidad en la crianza, en la formación física e intelectual de los niños es responsabilidad de los progenitores, no de la madre. Todavía sigue ocurriendo que la crianza y el cuidado es parte de la responsabilidad de las mujeres y la sanción es parte de la responsabilidad de los hombres. Y esto replica exactamente lo que es el sistema patriarcal que ocurre todos los días dentro de muchísimas casas. Esto es una de las cosas más urgentes a desnaturalizar. Las mujeres podemos hacer todos los mismos roles que hacen los hombres. Los hombres, hay algunos roles que cumplimos las mujeres que no lo pueden cumplir, que son la procreación, básicamente, y la alimentación de los bebés, que hoy ya tiene muchos sustitutos, pero que en términos generales hay cosas que las mujeres hacemos que los varones no pueden, pero no hay ninguna actividad que desarrolle el varón que la mujer no pueda. Entonces, tienen que haber acuerdos internos todo el tiempo en la crianza de los niños, porque después pasa esto, la responsable es la madre y sí, el padre por lo general no asume ningún rol de cuidado. Y esto es muy importante, desnaturalizar esto de que si un varón cuida a un niño, le cambia el pañal o le da la mamadera, está ayudando. No está ayudando, está criando a su hijo, está cumpliendo sus roles. Esto es una de las primeras cosas que hay que empezar a trabajar y que es muy importante trabajar desde el sistema educativo a temprana edad. Hace pocos días justamente dábamos un taller en el que trabajábamos sobre los juegos, ¿no? Los juegos y los juguetes para niños y para niñas. Poníamos en un caso de una marca comercial que promocionaba juguetes. Por ejemplo, recuerdo esto, C de cocinera, C de coqueta, y en el caso del varón C de constructor, C de, no me acuerdo qué otra cosa era, pero las herramientas y el trabajo para el varón y la casa y la belleza para la niña. Este tipo de cosas hacen mucho daño a
a la crianza de esos niños, primero porque naturalizan ciertos roles que no son naturales, que son impuestos, y después porque las niñas también crecen asumiendo un rol que muchas veces después las expone a situaciones de violencia justamente. Sin pretender estigmatizar, también preguntábamos si había alguna zona que dentro de la provincia de Misiones que tuviera mayor signos de violencia que otras. Por supuesto, la zona del departamento capital, donde hay un mayor conglomerado, es la que registra la mayor cantidad de casos, pero también me llamó la atención datos como que en algunos parajes un poco alejados, en las chacras, en las zonas rurales de Misiones, hay personas que recién después de 50 años pudieron hablar de la violencia o pudieron salir de las situaciones de violencia que las afectaba. Eso nos decía la subsecretaria. Y también le preguntamos en este último video, ¿cómo opera estas cuestiones de violencia en los jóvenes y en los adultos? La verdad es que la violencia está instalada desde la adolescencia, con la particularidad y lo positivo que veo yo, que piden ayuda mucho más temprano. Evidentemente hablan, discuten, escuchan estas cuestiones y están más permeables a pedir ayuda. Las chicas muy jóvenes piden ayuda también y esto ayuda a intervenir mucho antes de que haya situaciones muy críticas de violencia. Es mucho más difícil trabajarlo esto en las edades más avanzadas porque justamente está más instalado y más naturalizado el machismo y el sistema patriarcal. Y una cosa que siempre planteo, que es la inseguridad del varón frente al cambio del rol de la mujer. Cuando la mujer cambia su manera de pensar, su manera de manejarse frente al mundo, su manera de vestir, empieza a tener decisiones sobre su propia vida, a tener amigas, por ejemplo, a salir, a hacer otras cosas, el varón, sobre todo de avanzada edad, siente desestabilizado su mundo, siente que pierde el control sobre el mundo que siempre manejó y esto hace que la violencia se exacerbe. Es mucho más difícil trabajar con los varones más grandes que con los jóvenes. Y los jóvenes, afortunadamente, no solamente piden ayuda cuando ellos están en situaciones de violencia, sino que están pidiendo ayuda cuando viven violencia dentro de sus casas, en el grupo familiar en el que... Así que en ese sentido veo que es muy positivo, que lo que nos va evidenciando la realidad es que los jóvenes están totalmente concientizados y decididos a no vivir en un sistema violento, digamos. El año pasado comenzó a funcionar en la provincia las casas refugio. Son casas administradas por el gobierno provincial donde van a parar tanto las mujeres como los chicos que son rescatados de situaciones de violencia familiar. El Estado se hace cargo de la alimentación, de la cuestión médica, de la cuestión educativa, de las necesidades, de los trámites. Son espacios donde están preservados los lugares, no sabemos dónde están, hay 2 en la provincia, pero nos comentaba que dada la cantidad de personas que van pasando por la institución y la cantidad de chicos, necesitan de todo un poco. Y una de las cosas que cuando preguntábamos cómo podíamos ayudar, una de las cosas que nos señalaba era con juguetes para la cantidad de chicos, ¿no? Los teléfonos para hacer alguna consulta, si se necesita llevar alguna de estas donaciones, una pequeña campañita a la que nos sumamos, son el 444-7522 y 444-7614, que lo podemos ver ahí en la pantalla. La Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad está en el centro de Posadas, en la calle Ayacucho, casi San Martín. Es un espacio donde funciona también la línea 137, es un espacio donde se pueden recibir las donaciones. Nosotros, como ya es habitual también, a partir de mañana ya va a estar colgada la nota completa sobre este tema en nuestro sitio misionesplural.net. Volvemos después de la pausa. Tercer bloque de Plural, me río de los machetes de César Pesini. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucha información. Sí, por sobre todas las cosas, cuando se tratan este tipo de temas que hacen a la problemática social y económica de la provincia y del país, por supuesto uno tiene que tener datos concretos.
de una realidad que evidentemente es difícil, pero que no le vamos a esquivar al bulto, ¿no? Sino que hay que comentarla, hay que darla a conocer y por sobre todas las cosas, en este caso, Raúl, para comentar este lanzamiento que hizo el candidato a presidente Alberto Fernández del Frente de Todos de el plan Argentina sin hambre, que se desarrolló en la Facultad de Agronomía en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, y que bueno, ha concitado el interés de mucha gente en esta época, en este tiempo donde se vive una emergencia alimentaria sí, muy, pero muy importante, y donde bueno, el Frente de Todos en ese sentido ha dado el puntapié inicial y ha expuesto ante la sociedad un plan de Argentina sin hambre, que tienen algunas aristas muy, pero muy interesantes. Ahí se está viendo en pantalla, César, alguna de las, así es, particularidades bueno, de este plan. ¿podemos ir comentando? Sí, por favor. Bueno, por ejemplo, el plan, las bases o los ejes de la propuesta es articular con las provincias y los municipios toda la ayuda social necesaria para cubrir las necesidades de en un primer momento, de los indigentes, que son algo así como 3.500.000 personas en el país. Es un número bastante elevado. La creación de un Consejo Federal, donde están incluidas las iglesias, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y las cámaras empresariales. Muy importante este tema. Se sumaron fuerte las cámaras. Así es. Bueno, han acudido a la convocatoria de Alberto Fernández a esta propuesta. ¿Por qué? Porque una de las bases, y en esto quiero puntualizar, del desarrollo del plan Argentina sin hambre tiene que ver con esto de reperfilar, como le gusta decir al actual presidente de la Nación, reperfilar los precios de la canasta básica. Yo creo que va a ser una medida de alto impacto social que lo va a concretar Alberto Fernández si llega a ser presidente el próximo 10 de diciembre. Esto de, los 11 o 13 productos de la canasta básica de alimentos, es decir, hacerle un quite de los precios importantes. Precios, sí. Y en esto, por supuesto, están muy involucrados las cámaras empresariales, que son las que comercializan los alimentos en la República Argentina. Bueno, los ejes del plan, reiteramos, son mejorar la alimentación y la nutrición, bajar el precio de los alimentos, tal cual lo decíamos, crear empleos, implementar el sistema de alimentación sustentable y sostenible, además de la producción hasta el consumo. La promoción de canales de comercialización, de alimentos y economía social, el acceso a la canasta básica de alimentos, donde se propone los precios cuidados para que tenga carácter de ley, los precios cuidados, ¿no? No solamente que sea por decreto, sino que sea por ley. No sean voluntarios nada más, claro. No sea voluntario, exactamente, y no se le deje únicamente al empresario que pueda decidir sobre este tema, ¿no? Bueno, la devolución del IVA, acá hay un detalle también que quiero compartir con vos y con la audiencia, sí, ¿no? Alberto Fernández propone la devolución del IVA, el impuesto al valor agregado, a las familias en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasó ahora? Esta medida de emergencia que ha tomado el presidente Macri es la devolución del IVA, pero a los empresarios. No, acá va a ser, lo que la propuesta de Alberto es devolverle directamente a aquellas familias que van a consumir alimentos, lo que seguramente se va a articular una especie de tarjeta magnética o algo por el estilo, se le va a devolver el IVA precisamente a esa tarjeta o a ese consumidor que va a comprar los productos de la canasta básica, ¿no? De todas maneras, no todos los comercios trasladaron, no todas las empresas trasladaron la quita del IVA a los precios. Hay empresas que siguen emposadas sobre todo con los precios de siempre. Y es más, hay algunos productos, como por ejemplo la leche, salió un artículo hace 2 días que ha aumentado 10 pesos en los últimos días. Es decir, lejos de quitarle el IVA, al contrario. La conformación de una figura colectiva de cooperativa de agricultura familiar, la creación de un programa nacional de seguridad alimentaria que incluye alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y lácteos en las políticas públicas de alimentación y nutrición compradas por el Estado a los sectores de la economía social y popular. La creación de un fondo federal de alimentación y nutrición, la compra por parte del Estado a los productores de la familia rural, la compra directa de los productos. Y en este sentido, acá nosotros los misioneros tenemos mucha experiencia en ese tema, porque en el tema de la seguridad alimentaria, Misiones ha hecho mucho hincapié en los últimos tiempos a través primero de la Cámara de Representantes, conducida por el ingeniero Rovira, y luego por el gobernador Paz Alacua, en esto de promover
la compra directa, sin intermediarios de los productores, ¿no? Claro. Y en este sentido, Misiones, a la vanguardia de este tipo de propuestas para la emergencia alimentaria, ha dado pasos muy, pero muy firmes en ese sentido. Algunos de los datos que estabas comentando recién ya tiene, justamente tiene que ver con la emergencia alimentaria declarada en Misiones, ¿no? Así es, trabajar así es. justamente con esos sectores. Exactamente. Y volviendo al tema de la propuesta de Alberto Fernández, vamos a hacer un recordatorio, y usted también, A ver. si le digo, se va a acordar. Gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, la famosa caja PAN, sí. Exactamente, que era el programa, el Plan Nacional Alimentario Nacional, la caja PAN. La verdad, al principio empezó bien y después se desdibujó. Y después, en la época de la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, se puso en vigencia el Bono Nacional Solidario de Emergencia. Un papelito, un bono donde cada ciudadano que recibía ese bono después se utilizó políticamente, la verdad que terminó en un fracaso. Así que esperemos que esta propuesta de Alberto Fernández tenga, es una linda iniciativa y tenga bases sustentables como para que los argentinos en general, los que realmente necesitan, puedan tener una mano de auxilio por parte del Estado, una mano concreta y bien organizada. Yo creo que todos los sectores que están involucrados van a hacer los deberes suficientes como para que se llegue a buen puerto y haya resultados concretos para, en una primera instancia, reiteramos, lo que plantean las naciones, primero, actuar rápidamente sobre el hambre de la gente. 3.500.000 argentinos que sufren este flagelo. Y en ese sentido, Misiones va a la vanguardia porque ya aquí no solamente se va a combatir el hambre, como lo dijo el gobernador electo Oscar Herrera Huart, a nosotros los misioneros nos preocupa la nutrición, que es una cosa totalmente distinta, lo habíamos hablado en el programa anterior, en el sentido que Misiones ya tiene experiencia. Y vamos a algunos datos muy concretos, ¿no? Herrera Huart plantea la necesidad de que la emergencia alimentaria en nuestra provincia, que está en plena vigencia y que se está organizando, sean acciones rápidas y eficaces, ¿no? Y en ese sentido ya hay reuniones del gobierno provincial, de los estamentos de la sociedad civil, de los intendentes. El último fin de semana hubo una reunión muy importante donde se están rápidamente haciendo las correcciones necesarias para el plan y para ponerlo en vigencia en forma inmediata. Vamos a dar algunos detalles. Acordaron con eso, voy a meter una cucharita, acordaron con eso el trabajo de los municipios, el gobierno provincial y las organizaciones sociales juntos. Así es. Juntas. Así es. Hay representantes de todos los sectores y algunos datos, por ejemplo, ¿no? Generar políticas concretas de nutrición. Lo más importante de coyuntura es superar el hambre de los indigentes, la soberanía alimentaria, la creación del banco. Recordemos un detalle, ¿no? En Misiones ya ha sido creado el Banco Provincial de Alimentos. Recuerda usted que lo comentamos en uno de los programas. Articular también que el Banco Provincial de Alimentos, cuya iniciativa, cuya propuesta o cuya finalidad es recuperar los alimentos que quieran donar a aquellas empresas privadas o aquellos particulares, tengan un centro de distribución y se puede de ahí distribuir. También articular con ellos. Y no hay que dejar de lado que a ese trabajo conjunto, me estaba olvidando, se sumó el Colegio de Nutricionistas de Misiones. También, exactamente, precisamente charlas importantes de profesionales de ese tema. Resolver la cadena de comercialización. ¿Por qué? Los productores, el productor misionero, el gringo, el de la chacra, produce mucho. Inclusive aquí en Posadas, en el Gran Posadas se producen muchos alimentos, carne porcina, carne bovina, verduras, articular de que ese productor que está produciendo, que está generando alimentos, pueda vender rápidamente al Estado provincial o municipal. En forma directa. En forma directa, sin intermediarios, evitar la intermediación. Y para eso Misiones ya tiene con las ferias francas, que ha sido una experiencia realmente muy importante, tiene los mercados concentradores, ya está funcionando hace 7 años en Posadas, está funcionando hace 1 año y medio en Puerto Rico, en El Dorado, en Oberán, San Vicente, en Iguazú y en Alén. Esto se están construyendo. Dinero a los municipios para la compra directa, eso va a venir de la Nación, hay que articular también eso. Y finalmente lo que decíamos, la reunión que hubo para coordinar la emergencia alimentaria con los intendentes y el gobierno, que se suman también a las organizaciones sociales para hacer, en un primer término, un relevamiento rápido, urgente, de la población y los comedores y los merenderos, para ver cómo podemos enviar rápidamente la ayuda. Y por ejemplo, las organizaciones sociales han dicho que en Misiones se están dando hoy de comer a 17.000 personas. Y solamente en Posadas se piensa llevar las raciones de 7.200 diarias que se dan a través de 37 comedores a 15.400 raciones diarias.
Hoy los comedores y los merenderos de Posadas atienden únicamente el lunes, miércoles y viernes. Exactamente, 3 veces a la semana. Exactamente. Eso Bueno, eso por supuesto se va a ampliar de lunes a viernes. Así que son decisiones y resoluciones concretas que se están en este momento tratando de unificar para salir rápidamente en auxilio de los ciudadanos misioneros. ¿Algún tema importante que te quede? Le robamos un minutito más, ya estamos fuera de tiempo. El ahora tarjeta. Sí. 13.500 solicitudes. Así que fue muy importante el impacto de este programa que ha lanzado el gobierno provincial de el ahora tarjeta, que era para aliviar la situación, de la situación financiera de aquellos que usan tarjeta de crédito. Y lamentablemente, bueno, el uso de la tarjeta se está, digamos, incrementando y esto hace que el endeudamiento de la familia siga siendo muy, pero muy alto. Y un último dato, sí. Para fin de mes, podría inaugurarse el local de McDonald's en la ciudad de Posadas. Mirá vos. Así que estamos con el tema comercial también. Bueno, nosotros, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Volvemos el próximo martes. Gracias, César. Por favor, gracias a vos. Con tus apuntes. Sí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.